¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, amados amigos y hermanos. Bienvenidos nuevamente a una transmisión más de una reflexión bíblica, miércoles 9 de la noche, ¿verdad? Muy bienvenidos. Esperamos que Dios a través de este medio, a través de esta reflexión bíblica les bendiga. Y el deseo de nuestro corazón siempre, como lo hemos dicho, es que Dios habla a nuestros corazones, ¿verdad? Que a través de su palabra, Él habla a nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento y que gracias a su palabra, ¿verdad? Y al Espíritu Santo, obviamente, nos ayuda a crecer, a madurar, a comprenderla, todas, muchas cosas, ¿verdad? A veces hay cosas que nosotros desconocemos, que son ciertas, hay veces, perdón, desconocemos cosas que son ciertas, hay veces que damos por sentado cosas que realmente no son ciertas, ¿verdad? Pero gracias a Dios, Dios siempre habla a su pueblo, usa su palabra para alumbrar los ojos del entendimiento de su pueblo, ¿verdad? Y bueno, en esta noche, como decía yo, muy bienvenidos y como lo hemos comentado en otras ocasiones, lo hemos dicho, el deseo de nuestro corazón es que Dios les bendiga rica y poderosamente, ¿verdad? Abundantemente y sobre todo que el Señor a través de su palabra, hable a nuestros corazones, hable a nuestra mente, a nuestro entendimiento, a nuestro intelecto, ¿verdad? Y que a través de su palabra el Señor nos dé una enseñanza sabia para nuestra vida espiritual práctica. Y bueno, en esta noche vamos a estar hablando de un tema un poquito álgido, ¿verdad? Un poquito crítico, un poquito ácido, que a mucha gente en el mundo cristiano, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, no le gustaría tocar, ¿verdad? Pero son cosas que tenemos que hablar. Damos gracias a Dios por todos aquellos hermanos que el Señor usa, ¿verdad? Para tratar temas como la consolación, el perdón, la misericordia, los que hablan acerca de las familias, de los matrimonios, gracias a Dios por sus vidas, ¿verdad? Y todos somos útiles en el pueblo de Dios, todos somos útiles en el cuerpo de Cristo. Como dice el apóstol Pablo, no todos somos ojos, no todos somos pies, no todos somos manos, todos somos oídos, ¿verdad? Dios usa a cada quien. Y bueno, en esta noche el deseo de mi corazón es contribuir con un granito de arena, ¿verdad? Con un poquito para la edificación del pueblo de Dios. Y bueno, bienvenidos, muy bienvenidos y bueno, vamos a ir empezando. El tema de la reflexión bíblica, perdón, de esta noche es las falsas conversiones. Hoy vamos a estar hablando acerca de las falsas conversiones, ¿verdad? De aquel estado espiritual en la vida de las personas, ¿verdad? Que a veces caemos en un estado religioso, en el cual muchas veces la gente piensa que ya verdaderamente es cristiano, que verdaderamente es salvo, que verdaderamente ha nacido de nuevo, cuando verdaderamente no es así, ¿verdad? Y esto es un tema muy común, que no es de ahorita, ¿verdad? A lo largo de los siglos esto siempre ha existido y es algo que tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Por ahí, lo comento brevemente, ya lo he comentado en otras ocasiones, hubo un personaje en la historia, en el cristianismo, un hombre llamado John Wesley, un hombre que era un clérigo anglicano, ¿verdad? Él servía en su iglesia, en su comunidad, ¿verdad? Su parroquia o comunidad, ¿verdad? Y él pensaba que él era cristiano, que él era salvo, que había nacido de nuevo, y porque pues él era un clérigo ordenado, hasta que se dio cuenta que verdaderamente aún no había nacido de nuevo, no era un verdadero converso. Él era un falso convertido, ¿verdad? Y usted puede indagar acerca de la vida de John Wesley, que es el precursor del avivamiento metodista. Usted puede checarlo, ¿verdad? Para que vea que lo que le digo acerca de las falsas conversiones es cierto, no es algo que me estoy sacando de la manga, pero son cosas que debemos de conocer, debemos de saber, debemos de entender y comprender porque son cosas ciertas y aparte de eso son cosas de sumo cuidado, de suma importancia, son delicadas verdaderamente. Y bueno, a manera de introducción, perdón, quisiera comentar que en el mundo cristiano, en el mundo evangélico, hay una mala idea, ¿verdad? Hay una mala idea y mala doctrina que piensa y que dice que a veces con el solo hecho de invitar a una persona, a invitar a la gente a creer y confesar a Jesús como Señor y Salvador, ¿verdad? De su vida, con su boca, ¿verdad? Declararlo, confesarlo con tus labios, ¿verdad? Tal como dice Romanos capítulo 10, ¿verdad? Y aparte de eso, a bautizarse, si tú confiesas a Cristo Jesús y posteriormente al paso de unos días, unos meses, a lo mejor tú te bautizas, ya es más que suficiente para ser salvo y estar preparado para la redención eterna, ¿verdad? Para cuando moramos, partamos al cielo. Y escuche.
¿Eso es del todo incorrecto? No, claro que no. O sea, porque la palabra de Dios dice que todo aquel que confíe, que crea en su corazón que Dios levantó de entre los muertos a Jesús y lo confiese con su boca, ese será salvo. Eso es cierto, ¿verdad? Pero eso hay que ver el contexto de ese pasaje en el capítulo 10 de Romanos para entenderlo más a profundidad y creer, porque no voy a meter en eso, ¿verdad? Pero hay que conocer bien el contexto para explicarlo bien, ¿verdad? Y entonces podamos comprender la profundidad de esa porción bíblica. Pero desafortunadamente muchas veces, muchos líderes, y con todo el respeto lo digo, muchas veces habemos, y digo habemos porque todos estamos ahí, ¿verdad? En algún momento dado hay pues un adoctrinamiento empobrecido en la vida de los líderes, de los pastores, los que están al frente de las iglesias. Y por eso es que tenemos malas enseñanzas y malos métodos para poder guiar a la gente a los pies de Cristo y a la salvación y a la vida eterna, ¿verdad? Y por eso es que debido a esa creencia empobrecida de que solamente es más que suficiente con confesar a Jesús con tu boca, ¿verdad? Creer en tu corazón y bautizarte y ya con eso eres salvo. Debido a esa creencia empobrecida es que hoy por hoy dentro del cuerpo de Cristo hay un gran número, hay un sinnúmero de falsos conversos, de falsos convertidos, de personas que a veces nos creemos que ya somos salvos, que somos hermanos, que somos en Cristo, pero la verdad de las cosas es que la falsa conversión, escuché, es un estado religioso en el cual puede caer una persona que después de a lo mejor no haber sido bien enseñado con respecto al Evangelio, o sea, a lo mejor la persona no recibió una enseñanza evangelística correcta y adecuada, ¿verdad? Y por lo tanto la persona no sabe, no conoce la profundidad del Evangelio y muchas veces nosotros tontamente, ignorantemente los guiamos a la gente a tomar ciertos atajos religiosos, como uno de ellos es la famosa oración del pecador, ¿verdad? Por ejemplo, va la gente a la iglesia, va la primera vez, el primer día, a lo mejor hay una campaña evangelística, hay algún hermano que es evangelista, ¿verdad? O el pastor predica un mensaje evangelístico y la gente movida, ¿verdad? Movida en su corazón. Y no digo que una persona que vaya por primera vez a la iglesia no pueda llegar a ser salvo en esa ocasión, sino que desafortunadamente a veces nosotros los seres humanos somos un poquito duros de corazón, ¿verdad? Y necesitamos a lo mejor más de una vez escuchar la palabra de Dios y la amplitud del Evangelio. El Evangelio, a pesar de que es un tema conciso, es amplio que debemos de explicarle bien a la gente qué es el Evangelio, ¿verdad? ¿Por qué vino Jesús al mundo? ¿Por qué murió? ¿Para qué murió? Nuestra condición espiritual y bueno, cosas que no nos vamos a meter en esta noche, pero mire, muchas veces guiamos a la gente a tomar atajos religiosos que los hacen creer que ya son hijos de Dios y que son salvos del pecado, ¿verdad? Cuando en realidad no ha llegado la gente a ese punto en su vida espiritual de salvación, de nuevo nacimiento y de una conversión verdadera en su vida espiritual, ¿verdad? O también a veces, escuche también a veces después de haber escuchado el Evangelio de Jesús, ¿verdad? Y habérsele explicado a la gente de manera correcta, perfecta, ¿verdad? Una buena manera, un evangelio verdadero. La persona, pues cree en Jesús, ¿verdad? Decide creer en Jesús, hace una profesión de fe en Jesús, pero a lo mejor no cumple al pie de la letra con los tres pasos básicos para poder recibir perdón, salvación y vida eterna. ¿Cuáles son esos tres pasos básicos? Primero que nada es la fe, o sea, la confianza y la fidelidad obediente en Cristo Jesús. O el otro es el arrepentimiento genuino y verdadero y el otro es la consagración total, ¿sí? De la persona a Cristo Jesús y al nombre de Jesús, ¿verdad? Esos son los tres pasos principales o fundamentales para poder recibir el perdón, la salvación y la vida eterna. Y muchas veces fallan en uno de ellos o fallan en dos, ¿verdad? Pueden poner mucha fe y esperanza en Cristo Jesús, ¿verdad? Decir, wow, es que Él murió por mí y ahora yo creo que Él ha muerto por mis pecados, ¿verdad? Pero fallan a lo mejor fallan en el arrepentimiento y en la consagración total a Cristo Jesús, ¿verdad? Porque esos son pasos fundamentales. No puede haber o la persona no puede llegar a alcanzar o estar en la posición espiritual correcta para que el Señor Jesucristo le dé el perdón de sus pecados, la salvación y la vida eterna. Es necesario cumplir
a cabalidad perfectamente estos tres pasos fundamentales, ¿verdad? La fe, que se compone de fidelidad, de confianza absoluta en Cristo Jesús, en su persona como Salvador, en su obra salvadora, el arrepentimiento profundo y verdadero y la consagración total del hombre, de la persona, del ser humano, hacia Cristo Jesús, ¿verdad? Y bueno, a continuación quisiera para hablar, tratar un poquito más a profundidad el asunto de las falsas conversiones. Quisiera hablar acerca de una parábola, una enseñanza que da una vez el Señor Jesucristo, ¿verdad? Bueno, una vez, no sé cuántas veces haya contado el Señor Jesucristo esta parábola. Me imagino que la debe haber contado varias veces, ¿verdad? Para ilustrarle al pueblo de Israel, a sus oyentes, el asunto de evangelismo, ¿verdad? Y sobre todo la respuesta de las personas hacia el evangelio, porque de eso se trata la parábola del sembrador, ¿verdad? La predicación del evangelio y la respuesta de cada persona hacia el evangelio y sus efectos espirituales en sus vidas. Y bueno, en esta hora quisiera ir a Mateo capítulo 13, versículo 1 al 9. Yo lo voy a leer en una versión actualizada, ¿verdad? Que es la nueva versión internacional. Usted a lo mejor tenga la Reina Valera, no sé si tenga la Reina Valera, pero si usted la tiene, ¿verdad? Sígame ahí, escuche o escuche esta versión, ¿verdad? Él dice exactamente lo mismo, pero con palabras más entendibles, ¿verdad? Dice, y a lo mejor usted ya la conoce la parábola, pero no se le haga raro escucharlo en otra versión, ¿verdad? Otra traducción. Dice Mateo capítulo 13, versículo 1 al 9, nueva versión internacional. El Señor Jesucristo empieza contando una parábola y dice, ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó junto al lago. Era tal la multitud que se reunió para ver lo que él tuvo que subir a una barca donde se sentó mientras toda la gente estaba de pie a la orilla. Y les dijo muchas parábolas como esta. Y aquí empieza la parábola del sembrador, ¿verdad? Dice, un sembrador salió a sembrar. Y mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino. Y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron por no tener raíz y se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que al crecer la ahogaron, ¿verdad? Los espinos son plantas, es hierba, ¿verdad? Maleza, ¿verdad? Normalmente a veces hay hierba que es venenosa y pues ahogan, matan los brotes del grano de trigo. Versículo 8 dice, pero las otras semillas cayeron en buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. 100, o sea, 30, 60 y hasta 100 por uno, o sea, 100 veces más por una semilla, ¿verdad? Y luego dice el Señor, versículo 9, el que tenga oídos, que oiga. Bueno, más adelante, ¿verdad? El Señor Jesucristo, ya llegan los discípulos con él, le dice, Señor, a ver, queremos que nos expliques cuál es el significado de las parábolas, ¿verdad? Que tú le contaste a la gente, queremos saber. Y el Señor dice, a ustedes que son mis discípulos les está permitido conocer los misterios, ¿verdad? Las profundidades del reino de los cielos y de la palabra de Dios. Y dice más adelante Mateo capítulo 13, en el mismo capítulo, pero ahora el versículo 18 al 23, y dice, escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Y preste usted atención, escuchen. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino, o sea, acerca del evangelio, acerca de la palabra del reino tiene que ver con el evangelio, o sea, con las buenas noticias de que Dios quería perdonar a los pecadores, ¿verdad? Que Dios estaba llamando a los pecadores al arrepentimiento, que el reino de los cielos ya se había acercado, había venido al cielo con el Señor Jesucristo, que había oportunidad ahora sí de perdón de toda clase de pecados, tanto de muerte como no de muerte, ¿verdad? Y que el deseo de Dios era tener compasión y misericordia y obviamente que se arrepintieran, que se volvieran a Dios. Esa es la palabra acerca del reino. Dice, cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla, o esto representa la semilla, aquellos que son la semilla sembrada junto al camino. Le voy a leer una versión que es actualizada, la traducción en lenguaje actual de este mismo versículo, versículo 19, para que nos dé un poquito más de entendimiento. El mismo versículo 19 de Mateo 13, pero ahora el versículo 19, en la traducción del lenguaje actual dice así, dice de la siguiente manera.
Hay algunos que escuchan el mensaje del reino de Dios, pero como no lo entienden, el diablo viene y hace que lo olviden. Estos son como las semillas que crecieron, que cayeron junto al camino. Y mire, esta gente generalmente es la que puede hacer por presión la famosa oración del pecador, como le decía yo, cuando llega a una iglesia o cuando lo evangelizamos en la calle, ¿verdad? Y le decimos, una vez que le evangelizas y le presentas el evangelio, uno le dice, ¿quieres hacer la oración del pecador, verdad? Y la gente muchas veces no ha comprendido la profundidad del mensaje del evangelio, sus alcances, ¿verdad? Del evangelio, el mensaje de Dios a través de la palabra. Y a veces por presión, porque el momento, por salir del paso, porque los familiares lo están presionando, le pasa al frente, ¿verdad? Están haciendo el llamado para recibir a Cristo. Pasa la gente, recibe a Cristo, pero sale de ahí o pasan los días en la semana y se le olvida lo que le predicaron en el culto, en la campaña, ¿verdad? Y el diablo usa ese olvido, ¿verdad? Para echarle otras cosas encima, preocupaciones, distracciones, etcétera, etcétera, y se les olvida, ¿verdad? Versículo 20 dice, el que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría, ¿verdad? O sea, se emociona y dice, wow, he entendido y comprendido que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario por mí, ¿verdad? Wow, gracias a Dios. Te amo, Señor, ¿verdad? De momento se emociona, ¿verdad? Versículo 21. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo y cuando surgen los problemas o por persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. Le voy a leer el mismo versículo, pero en la traducción en lenguaje actual, que dice de la siguiente manera. Pero como no entienden muy bien el mensaje, su alegría dura muy poco. Y cuando tienen problemas o los maltratan por ser obedientes a Dios, enseguida se olvidan del mensaje, o sea, se rajan. ¿Por qué? Porque su nivel de compromiso es muy bajo y aparte de eso porque no han comprendido bien el mensaje del Evangelio, o sea, no entienden bien. Por eso le decía yo hace rato que eso de invitar a la gente a hacer la oración del pecador no siempre es productivo, no siempre es lo más sabio ni lo más prudente, ¿verdad? Cuando se empieza a predicarle a alguien el Evangelio, se empieza a evangelizar, a veces puede ser que lleven unas 2, 3, 4, 5 sesiones, a veces a la primera, ¿verdad? No podemos decir que no, pero a veces lo más sabio y prudente es evangelizar a una persona 2, 3 veces, 4, hasta que entienda y comprenda y haga la decisión por sí mismo de entregar su vida a Cristo. En este caso, lo que dice el versículo 21, ¿verdad? Los que cae, la que cae en terreno pedregoso, las semillas, son aquellos que se alegran cuando entienden el mensaje, ¿verdad? No lo entienden muy bien, pero se alegran, pero cuando empiezan los problemas y el maltrato por volverse a Dios, por volverse a Cristo, eso hace que se les olvide, ¿verdad? Esa alegría y vuelven atrás nuevamente. Aunque muchas veces mucha gente de esa hace la famosa oración del pecador, ¿verdad? Inclusive se puede bautizar, etcétera, etcétera, pero ahorita vamos a comentar más a detalle esto. Versículo 22. Dice, el que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, el mensaje del evangelio, el llamado al arrepentimiento. Pero las preocupaciones de esta vida, ¿verdad? Y el engaño de las riquezas la ahogan. Parece mentira, ¿verdad? Pero las preocupaciones, ¿verdad? Está preocupado por la escuela de los hijos, los pagos, la luz, la renta, la comida, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y el engaño de las riquezas, o sea, el deseo de ser cada vez más rico, de prosperar más en esta tierra, la prosperidad material. Dice, el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. O sea, la persona verdaderamente no llega a nacer de nuevo. El mismo versículo, pero la traducción del lenguaje actual dice, luego estas semillas que cayeron entre espinos, dice, luego están las semillas que cayeron entre espinos. Estas semillas de la parábola, ¿verdad?, representan a los que oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie sus vidas. Solo piensan en lo que necesitan y en cómo hacerse ricos, ¿sí? O sea, en pocas palabras, este tipo de gente ama más las cosas del mundo, ama más el mundo, ¿verdad? Ama más la prosperidad que las cosas eternas y las cosas del reino de los cielos.
Y luego dice el Señor, versículo 23, por fin, ¿verdad? Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. O sea, con un buen corazón, con un corazón noble. Oye, escucha el mensaje del Evangelio, entiende que es pecador, entiende que está condenado, que está perdido. Por default, por su naturaleza pecaminosa, entiende que necesita perdón de Dios por sus pecados, salvación y vida eterna, y entiende que el único que puede salvarlo es Cristo Jesús, pero que necesita arrepentirse de todo corazón y apartarse de sus malos caminos. Dice, pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende, y este sí produce una cosecha al 30, 60 y hasta el 100 por uno. El mismo versículo, pero en la traducción del lenguaje actual dice de la siguiente manera, escuche cómo dice. Finalmente, las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que oyen el mensaje y lo entienden. Y estos sí cambian sus vidas y hacen lo bueno. Son como esas semillas que produjeron espigas con 100, con 60 y hasta con 30 semillas por cada semilla sembrada. ¿Sí? Y mire, de estas tres clases de personas y formas de responder al Evangelio y a la enseñanza de la palabra de Dios, de estas tres formas de percibir, ¿verdad? Y de responder al mensaje del Evangelio, son de las causas principales por las cuales la gente no alcanza a tener una verdadera conversión, una conversión verdadera a Cristo, un verdadero nuevo nacimiento, ¿verdad? No alcanzan a tener la salvación y la vida eterna, ¿verdad? Estas tres formas de responder a la palabra de Dios, al mensaje del Evangelio, son, vuelvo a repetir, las causas principales por las cuales hay tantos falsos convertidos en las iglesias cristianas evangélicas. A mucha gente, ¿verdad? Mucha gente a lo largo de los años se me ha tocado ver cómo los invitan a las iglesias, ¿verdad? Hay mucha gente que cuando escucha por ejemplo, yo cuando llegué a una iglesia por primera vez, yo no me convertí inmediatamente, ¿verdad? A Cristo, no me arrepentí ni me convertí al Señor ni me entregué al Señor Jesucristo inmediatamente la primera vez que fui a una congregación cristiana, sino hasta pasados unos 6 o 7 meses aproximadamente, ¿verdad? Y en ese tiempo de esos 6 o 7 meses iba yo escuchando la palabra, iba escuchando la palabra, iba escuchando los mensajes, las enseñanzas evangelísticas, ¿verdad? Empezaba yo a medio leer la Biblia, mi esposa me apoyó también, gracias a Dios, ¿verdad? Mucho para ir comprendiendo la palabra, el evangelio, el llamado de Dios al arrepentimiento, muchas cosas, ¿verdad? Pero hasta que llegué a la conversión, ¿verdad? Pero le decía yo que a lo largo de los años me ha tocado ver a mucha gente que son invitados a las iglesias, ¿verdad? Son invitados a las iglesias y a lo mejor al calor de la emoción del momento, cuando el predicador, el pastor, el evangelista hace el llamado para recibir a Cristo, pasar a recibir a Cristo en su corazón, ¿verdad? Para ser salvo, ser hijo de Dios, ¿verdad? Y ser una nueva criatura. Usted sabe, ¿verdad? ¿Quién quiere recibir a Cristo, verdad? ¿Alguien quiere pasar a recibir a Cristo y confesarlo con su boca como Señor y Salvador? Se conoce la dinámica, ¿verdad? O bien por la presión de los amigos está indeciso o no quiere, pero dicen, ándale, mira, pasa, pon tu fe en este momento en Cristo Jesús, ¿verdad? Y confiésalo como tu Señor y Salvador. Y en el momento que tú lo declares con tu boca como Señor y Salvador, en ese momento eres salvo, ¿verdad? Porque con el corazón se cree, ¿verdad? Pero con la boca se confiesa para salvación, ¿verdad? Entonces, la gente está ahí, ¿verdad? Los amigos, que el amigo que te llevó a la iglesia, el familiar, ¿verdad? Le dice, órale, pasa al frente, es más, yo te llevo, ven, ¿verdad? Y pues ahí vas, ¿verdad? Ahí vas, y ya empiezas a hacer la oración del pecador para recibir a Cristo Jesús en tu corazón y confesarlo con tu boca, pero esa gente generalmente no tiene ni la más mínima idea o no tiene todavía un panorama completo de lo que se trata el Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? El Evangelio de la salvación por la fe en nuestro Señor Jesucristo, la salvación por la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo y sobre todo hay un paso muy importante que es el arrepentimiento y la conversión verdadera, ¿verdad? Y entonces la gente, bueno, pasa, ¿cómo se llama? La famosa oración del pecador, ya en ese momento, pues entiende o comprende, ¿verdad? Y así le hacen entender y comprender el predicador, sus amigos, familiares, de que ya ha confesado a Cristo Jesús, ahora sí ya es cristiano, ahora sí ya es de Dios, y ahí lo llevan, ¿verdad? Ahí lo van empujando, ¿verdad? Como las bolas de nieve, lo van empujando y luego, ¿qué sigue? Pues bueno, el siguiente paso es que te bautices
en 1, 2, 3 meses, ¿verdad? Va a haber bautismos y órale, ¿verdad? Pero desafortunadamente mucha de esa gente no ha comprendido porque no se le ha instruido, no se le ha dado un discipulado evangelístico apropiado. Vuelvo a repetir, no digo que una persona que se le evangeliza de manera, o sea, inmediata, ¿verdad? O sea, que se le evangeliza una sola vez, la gente no llegue a alcanzar y a comprender en ese momento y se arrepienta y se entrega a Cristo para perdón, salvación y vida eterna. ¿Verdad? No digo que eso no pueda ocurrir, pero normalmente a lo largo de los años, a lo largo de 25 años que tengo de conocer del Señor, de conocer a Cristo y de conocer de Dios, me he dado cuenta mucho acerca de eso, ¿verdad? Y eso precisamente hace que mucha gente no llegue a alcanzar la salvación, el nuevo nacimiento y una verdadera conversión, ¿verdad? Y en este caso, la mayoría de las veces nunca alcanza esta gente a tener un nuevo nacimiento ni una verdadera transformación espiritual en su vida, ¿verdad? Porque no han comprendido muchas cosas y por lo tanto no han dado los pasos adecuados, los pasos espirituales adecuados que tenemos que dar en nuestro corazón y tomar decisiones, ¿sí? Porque eso es lo más importante, tomar las decisiones con respecto a las cosas que Dios nos está demandando en su palabra, que el Señor, el Padre nos está demandando en su palabra. ¿Y cómo se manifiesta esto, verdad, de las falsas conversiones? Bueno, muy sencillo, el Señor Jesucristo, quien es Dios como el Padre y como el Espíritu, el Señor Jesucristo que es Dios y conocedor de todo. Ahí en Mateo capítulo 7 él da una enseñanza, ¿verdad? Da una enseñanza con respecto a los falsos profetas, pero también dice algo con respecto a aquellas personas que no han nacido de nuevo todavía, que no son verdaderos cristianos, que no han sido salvos todavía, que aún están en una condición espiritual de pecado, ¿verdad? Atados por el pecado. Versículo 16, Mateo 6, 16, perdón, Mateo 7, versículo 16 al 20. Dice, puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comporta. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higo de los cardos? Un buen árbol produce buenos frutos y un árbol malo produce malos frutos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Así de la misma manera que puedes identificar a un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. El Señor Jesús dice, mira, la gente, por muy religiosa que sea, solita se da a conocer cuál es su vida espiritual verdadera, cuál es su condición espiritual verdadera, si es una vida todavía de pecado, está en el pecado todavía, o ya es una vida que está en vida eterna, ¿verdad? Que ha nacido de nuevo, ha sido salvo por el Señor Jesucristo y que ahora tiene una nueva naturaleza. Entonces el Señor dice, de acuerdo a las acciones de las personas, por muy religiosos que sean, por ejemplo, tenemos el caso de los fariseos. Los fariseos eran judíos, conocían la palabra de Dios, ¿verdad? Tenían muchas tradiciones religiosas, tenían pues una apariencia religiosa, ¿verdad? Hacían muchas cosas religiosas, formas religiosas de comportarse, formas religiosas de orar, ¿verdad? De hablar, etcétera, etcétera. Pero verdaderamente ellos no habían nacido de nuevo, no eran salvos, estaban atados en el pecado, tenían mucho conocimiento religioso, ¿verdad? Tenían mucho conocimiento escritural, ¿verdad? Hay muchas doctrinas inclusive equivocadas, algunas invenciones, reglas humanas, ¿verdad? Pero ellos verdaderamente no eran conversos verdaderos. Ahí tenemos un claro ejemplo de lo que es un falso convertido, ¿verdad? Y el Señor dice así de la misma manera que puedes identificar a un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. Un verdadero converso, ¿verdad? Siempre su vida va a ser muy diferente a la de un falso convertido. Un falso convertido, por más religioso que aparente ser, escuche esto, sus malas obras siempre lo van a delatar. ¿Sí? Porque el falso convertido puede ser muy religioso, pero normalmente su vida tiende más hacia la pecaminosidad, ¿verdad? Y de esta manera así es como podemos identificar a un falso convertido. Y también, escuche con todo respeto, lo digo, ¿verdad? También nosotros podemos medirnos con esta medida espiritual, porque habemos personas que podemos estar viendo esta reflexión bíblica o una reflexión bíblica parecida, una enseñanza bíblica parecida a esta,
Y podemos tener en la mente y en el corazón la idea, la firme idea de que ya somos salvos, que ya somos conversos a Cristo verdaderos, cuando en realidad no es así. Por eso le digo que este es un tema delicado del cual Satanás se ha aprovechado muchas veces para mantener a la gente atada aún en el pecado y con rumbo y destino a la condenación eterna. Ojo, esto es de cuidado, no es juego, no es para molestar a nadie, para fastidiarle la noche o el rato a la gente. Estos son cosas de cuidado, amados hermanos. Porque podríamos estar engañados creyendo que somos salvos y que somos verdaderamente hijos de Dios cuando aún no es así, ¿verdad? Ahora bien, escuché, comentaba al principio, como comentaba, ¿verdad? Que en el mundo cristiano evangélico, mucha gente piensa, tanto líderes como creyentes, como decía yo, que con el solo hecho de haber confesado a Cristo Jesús, haber hecho la oración del pecador, ¿verdad? Esa que te dicen, a ver, pasa usted a recibir a Cristo, repita conmigo, ¿verdad? Ponga usted su fe en el Señor Jesús, ¿verdad? Y repita conmigo, Padre. Y ahí empieza uno a repetir, ¿verdad? Padre, en esta hora te doy gracias. Y ahí va repitiendo, siguiendo al predicador o al orador, ¿verdad? Al pastor. En esta hora te doy gracias porque tú me amas, porque tú enviaste a Cristo Jesús, ¿verdad? Señor Jesucristo, gracias por tu sacrificio en la cruz, ¿verdad? En esta hora y desde este momento. Y le dicen, a ver, repita usted, ¿verdad? En esta hora, Señor Jesús, yo yo te acepto y te confieso como mi único y suficiente Salvador, desde esta hora y para siempre, desde esta hora y para siempre, amén, en el nombre de Jesús, y bravo, felicidades, ¿verdad? Ya, iglesia, denle un aplauso, un abrazo al nuevo Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces la gente se queda así, ¿verdad? Y mucha gente piensa que por esa técnica religiosa de aceptar a Cristo Jesús, de hacer la oración del pecador, simplemente de empezar a congregarse regularmente, inclusive después de haberse bautizado, por recibir un discipulado bíblico, por ser hijo de padres cristianos, incluso por ya estar sirviendo en algún ministerio, la gente puede ser, o sea, ya es salva, porque ya está sirviendo en un ministerio, ¿verdad? Es más, le voy a decir una cosa, y aunque usted no lo crea, hay gente que está liderando, que está pastoreando una iglesia y aún no ha sido salvo, ¿sí? Hay gente. Y déjeme decirle que de esos que no han nacido de nuevo todavía, que no han sido salvos, que son líderes ya, que son pastores, tienen inclusive el título de pastores o de líderes, que no han sido salvos, con todo respeto lo digo, pero es la verdad, son de los que más usa Satanás para predicar falsas doctrinas y para cometer actos pecaminosos y atroces contra la iglesia, contra el cuerpo de Cristo. Se lo digo porque he conocido gente así, hemos conocido gente, se ha sabido de gente así. Y bueno, esto es una tremenda realidad, ¿verdad? Y bueno, ya la gente dice, oh, ya es salvo, ya estás listo para un día ir al cielo, a la presencia de Dios. Pero como podemos ver por lo que dice nuestro Señor Jesucristo, en esa parte donde dice, ¿cómo puedes identificar a la gente por sus actos? Por lo que nos dice el Señor ahí, por lo que dice en su palabra, ¿verdad? Ahí en la parábola del sembrador principalmente. La palabra de Dios en la parábola del sembrador dice que solo el que recibe la semilla del Evangelio en su corazón, la palabra de Dios, la instrucción bíblica, y la abraza con todo su corazón, ¿verdad? Se abraza de la palabra, se abraza del Evangelio con todo su corazón. Y dice, Señor, yo no sabía, que verdaderamente le cae el 20, como decimos acá en México, te cae el 20sote y dices, híjole, Señor, yo no sabía que yo estaba condenado, yo no sabía que era un inmundo pecador, Señor, que te he ofendido toda mi vida. Bueno, sí sabía yo, pero nunca me había caído el 20, mi conciencia no me acusaba, Señor, en esta hora entiendo, comprendo que estoy perdido, Señor, pero también entiendo que tú moriste en la cruz del Calvario en mi lugar para pagar por el perdón de mis pecados con tu preciosa sangre, Señor, ¿verdad? Y perdóname, Señor, te suplico que me perdones, Señor, y te suplico que me recibas, que yo me entrego a ti, te suplico que tú me tomes en tus brazos, en tus manos, Señor, perdóname, Señor Jesús, perdóname, Padre, te pido en esta hora, Señor, que me recibas como tu siervo, como tu discípulo, Señor,
Y a partir de esta hora, Señor, yo me entrego a ti, me comprometo, ¿verdad? Y usted sabe cuando uno verdaderamente se convierte y hace las cosas de todo corazón, con toda la conciencia y el conocimiento y entendimiento, y te arrepientes de todo corazón de tus pecados con los cuales has pecado contra Dios y de tu pecaminosidad, y te entregas al Señor, en ese momento llegas a ser salvo verdaderamente y eres un verdadero convertido, un verdadero converso, has nacido de nuevo. Porque como dice, ¿verdad? Ese versículo lo voy a volver a repetir, dice, pero el que recibió la semilla, que cayó en buen terreno, es el que oye la palabra y la entiende. Es fundamental para poder ser un verdadero converso, entender a cabalidad el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio tiene varias partes, dos, tres partes aproximadamente, que hay que explicarlos bien para que la gente lo entienda. Si lo quiere aceptar y lo entiende y procede al arrepentimiento y a la fidelidad obediente en Cristo Jesús, ya la hizo, ¿verdad? Dice, esta gente, ¿verdad? Como dice el Señor, es la que entiende y ellos sí cambian sus vidas, ¿verdad? Se ajustan, se amoldan al mensaje del Evangelio, a la voluntad de Dios para ellos, que es el arrepentimiento y entregar su vida fielmente a Cristo Jesús para hacerlo su amo y Señor, el rector de sus vidas, el gobernante en sus vidas, su rey. Y cuando esto lo hacen de todo corazón, ¿verdad? Entonces la gente nace de nuevo, es salva. Se adhieren verdaderamente a Cristo Jesús. Ahora bien, ya casi para ir a la conclusión en esta noche, quisiera comentar, y con mucho respeto lo digo, ¿verdad? Hace unos días alguien me dijo, es que como que usted es un poco recalcitrante. Y le digo, hijo, lo que pasa es que yo tengo que predicar lo que Dios me da a hablar, ¿verdad? A mí me gustaría hablar de temas como los matrimonios, el amor, la familia, el perdón, la misericordia, pero pues a unos les es dado, a unos les es dado paja para hacer adobe, ¿verdad? Para hacer ladrillos y a otros nos es dado puro adobe, ¿verdad? Sin paja para hacer ladrillos y tienes que hacerlos como Dios te lo pone, ¿verdad? Y mire, quisiera comentar, y con todo respeto lo digo, ¿verdad? Pero sí con el deseo en mi corazón de que esto sea bien entendido y comprendido. A lo largo de los años he conocido a muchas personas, a cientos de personas, no puedo decir miles, ¿verdad? Pero sí a cientos de personas, o quizás a miles. He conocido a cientos de personas, o quizás un millar, ¿verdad? Un poquito más, menos, que verdaderamente han sido salvos y son verdaderamente convertidos, verdaderos conversos a Cristo, verdaderos convertidos. Y siempre a lo largo de los años he encontrado que hay un común denominador en sus vidas. ¿Cuál es ese común denominador? Es un carácter renacido, ¿sí? Un carácter renovado, espiritualmente un carácter nuevo, ¿verdad? Que no era parte de sus vidas sino hasta que el momento que sucedió todo eso después de entender el mensaje del Evangelio. Señor Jesús lo dice, los que entienden, ¿verdad? Y a veces, por eso vuelvo a repetir, no es suficiente una sola predicación, un solo mensaje evangelístico, porque a veces en las campañas evangelísticas, ¿verdad? Hay ministerios evangelísticos que se dedican a eso, hacen campañas de miles de personas, de 5, 10 mil, 20 mil personas se congregan, dicen, este día tenemos las fichas de 2000 convertidos, 2000 decisiones por Cristo, ¿verdad? Y luego les preguntan al paso de los meses o al año, ¿verdad? Y de esos 2000 decisiones, ¿cuántos quedaron firmes? No, pues solamente 50, solamente 100. ¿Qué pasó? Que no entendieron el mensaje del Evangelio a cabalidad. Por eso es que no alcanzaron a nacer de nuevo. Pero bueno, decía yo que siempre la gente que verdaderamente así es un verdadero converso, un verdadero salvo, un verdadero cristiano, el carácter renacido es el común denominador en sus vidas. Ese carácter renacido tiene que ver, escuche, con que manifiestan tener un verdadero amor por Dios, un verdadero amor y una obediencia firme y profunda hacia Dios, ¿sí? Un verdadero amor. Y el amor se manifiesta, se caracteriza sí por gratitud, sí por agradecimiento, pero el amor a Dios se manifiesta principalmente por una obediencia firme y profunda. Firme y profunda
aún a pesar de que los maltraten, de que los malvean, de que los corren del trabajo, aún de que los persigan y de que los martiricen, o sea, que los maten, ¿verdad? Otra característica de ese carácter renacido que siempre he observado en mucha gente que verdaderamente son salvos es que tienen un verdadero y profundo amor y misericordia por el prójimo, amor por el prójimo, amor por la gente que les rodea. Y cuando nacen de nuevo y verdaderamente se han convertido al Señor Jesucristo, son salvos verdaderamente, empiezan a hacer cosas en favor de la gente que les rodea, a hacer actos de compasión y misericordia y buscan la manera de traerlos a los pies de Cristo porque saben el peligro que están en la condenación eterna, ¿verdad? Y dicen, mira, ven, te quiero llevar a la iglesia, quiero que conozcas a Dios, quiero que conozcas a Cristo, quiero que conozcas a tu Salvador, ¿verdad? También parte de ese carácter renacido, otra característica es que tienen un deleite natural por las cosas de Dios y del reino de los cielos, ¿verdad? Y por eso es que la gente empieza a desear estar en la iglesia, congregarse continuamente, empezar a asistir a los discipulados bíblicos, empezar a servir en algo en la iglesia, lavando los baños, como mujer. El ministerio principal cuando vienes a los pies de Cristo y que te dan coba ahí, ¿verdad? O sea, que te dan chance de servir es que generalmente el primer ministerio es el de Ujieres, ¿verdad? El de recibir a la gente. O si no te dan el ministerio de la escoba y el trapeador también, ¿verdad? Pero tú lo haces con todo tu corazón y dices, es que yo amo a Dios, yo estoy tan contento y me siento tan bien, ¿verdad? Que Dios me ha perdonado, que el Señor me ha salvado, ¿verdad? Que yo quiero hacer algo para el Señor, ¿verdad? Entonces la gente empieza a tener un deleite natural, es algo espontáneo que sale de su corazón por las cosas de Dios y dicen, wow, me voy a comprar una Biblia, ¿verdad? Yo he visto mucha gente que por aquí se arrepiente, se entrega a Cristo y dice, me voy a comprar una Biblia, quiero comprarme una Biblia, quiero comprarme cuadritos que tengan versículos bíblicos, ¿verdad? Y inmediatamente empiezan a buscar y a descargar música cristiana, alabanzas, ¿verdad? Y también tienen, aparte de eso, empiezan a tener un claro entendimiento de las Sagradas Escrituras, leen la palabra de Dios y empiezan a comprender, ¿verdad? Lo que es de fácil entendimiento, porque en la Biblia hay cosas que son, que son de más difícil comprensión, que ya se necesita tomar estudios bíblicos más profundizados, ¿verdad? Pero empiezan a comprender y asimilar y dicen, no, es que Dios dice esto y es que Dios dice lo otro y que el Señor dice esto, dice aquello, ¿verdad? También ese carácter renacido se manifiesta en que tienen un profundo discernimiento espiritual, ¿verdad? Dicen, no, permíteme esto, yo siento en mi espíritu, en mi corazón, que esto no es de Dios. Yo creo que esto, aunque no lo hayan leído la Biblia, dicen, yo creo que esto, para empezar, esto no va con el corazón ni con el carácter de Dios, porque Dios es santo, Dios es puro, Dios es amor, Dios es justicia, ¿verdad? Y también se empiezan a manifestar los dones espirituales en su vida. Hay gente que recién convertido, ¿verdad? A los pocos días el Espíritu Santo llena sus vidas, los llena y empiezan a manifestarse dones espirituales en su vida, a través de su vida. La gente cuando ha nacido de nuevo, en ese carácter renacido, también tiene una profunda paz en su corazón. Hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Puedes tener miles de problemas. Es más, puedes estar en la cárcel. Puedes estar postrado en una cama, ¿verdad? Y antes de ser un verdadero converso, un verdadero convertido, un verdadero salvo, un verdadero nacido nuevo, estabas desesperado y vociferando, ¿verdad? De la condición clínica en la cual estás en esa cama, pero cuando verdaderamente te entregas a Cristo, ¿verdad? Te arrepientes, te entregas a Cristo y pones toda tu fe y esperanza y fidelidad obediente en el Señor, entonces la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento viene al corazón de esa gente, ¿verdad? Empiezan a tener una profunda paz en su corazón y se convierten en gente de paz. O sea, dejan de ser peleoneros y rencillosos, ¿verdad? También en ese carácter renacido he visto que muchas veces la gente tiene una profunda fe y confianza en Dios. Dice, están muy confiados, dicen, no, es que Dios es mi Padre, el Señor es mi Salvador, el Señor me va a guardar, el Señor me protege, el Señor me va a ayudar, no me preocupa nada, yo confío en mi Dios, confío en mi Señor, ¿verdad? También tienen un marcado desprecio hacia los placeres carnales y diversiones del mundo, ¿verdad? Son de los que antes les encantaban los chistes obscenos, chistes de doble sentido, ¿verdad? Palabras altisonantes, o sea, majaderías, leperadas,
Les encantaba, hay algo aquí en México que se llama albures, ¿verdad? Chistes obscenos, etcétera, etcétera. Entonces, naturalmente empiezan a rechazar eso porque sienten que eso es inmundo, es sucio, que les ensucia y dicen, no, no, yo no quiero saber nada de eso, ¿verdad? No quiero saber nada ni de malas palabras ni nada, ¿verdad? Entonces, cuando la gente nace de nuevo y es un verdadero converso, ¿verdad? Es su carácter renacido también tiene que ver con una tendencia natural hacia, escuche, hacia la santidad. Empiezan a buscar lo santo, lo puro, lo justo, el amor, la misericordia, el perdón, la humildad, la fidelidad, etcétera, etcétera. Y en el carácter renacido del verdadero converso se empieza a manifestar el fruto del Espíritu. Verdaderamente, por naturaleza, fluye abundantemente en lo profundo de su corazón, ¿verdad? Y fluye hacia el exterior en acciones, ¿verdad? Como dice Gálatas capítulo 5 dice, pero la clase del fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas es amor, alegría, o sea, gozo, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, amor y dominio propio, ¿verdad? Empiezan a tener dominio propio de sus malos deseos, de emociones negativas, etcétera, etcétera, controlarse, ¿verdad? Si antes de ser salvo verdaderamente y converso, un verdadero convertido eran mecha corta, ¿verdad? Eran iracundos, entonces empiezan a tener control, un control y un dominio que el Espíritu Santo les da, porque ahora la presencia del Señor, la presencia del Espíritu está en ellos, porque nacieron de nuevo verdaderamente. Pero, desafortunadamente, y con mucho respeto lo digo, los falsos convertidos que están ahí en medio de las iglesias, ¿verdad? Que están ahí todavía, que aún no han alcanzado a comprender ni entender bien el mensaje del Evangelio y de la palabra de Dios y la voluntad de Dios para sus vidas. Los falsos convertidos la mayoría del tiempo después del culto dominical. Porque cuando somos falsos conversos, ¿verdad? En el culto, ¿verdad? Estamos ahí con las manos levantadas y amén, aleluya, cantando al Señor, ¿verdad? Cantando alabanzas y adorando y bendito seas mi Dios, ¿verdad? Hasta nos tiramos ahí en el piso, estamos llorando, ¿verdad? A moco tendido, como decimos acá en México, ¿verdad? Los falsos convertidos, la mayoría del tiempo, después del culto dominical o cualquier actividad religiosa, posteriormente a eso, su comportamiento tiende continuamente hacia la pecaminosidad. En la iglesia nos podremos ver muy bonitos, pero cuando somos falsos conversos, o sea, no hemos nacido de nuevo todavía, no hemos alcanzado todavía la salvación y la vida eterna, la gente generalmente tiende hacia la pecaminosidad, les encantan las malas palabras, a lo mejor ya no dirán unas leperadotas, ¿verdad? Pero sí siguen diciendo malas palabras y no tienen pesar en su corazón por eso. Siguen cometiendo malos actos, malas acciones de cualquier tipo. Siguen todavía inmersos, atados a la inmoralidad sexual de todo tipo, a la sensualidad y el erotismo, a la indecencia, ¿verdad? No les preocupa comportarse, ni vivir, ni vestir decentemente. Tienen gusto por los placeres banales y carnales, ¿verdad? Hay ira y enojo continuo en sus almas, en sus corazones, falta de paz, ¿verdad? No saben vivir en paz con la gente que les rodea, siempre tienen que estar peleando con alguien, con el vecino, con el esposo, con la esposa, con los hijos, con los padres, con los hermanos, con el señor de la tienda, ¿verdad? Con el taxista, etcétera. Siempre tienen una ocasión para andar de peleoneros, de rencillosos, ¿verdad? De andar hablando mal de la gente. También no ha nacido, ¿no? El que es un falso converso, generalmente son son infieles y traicioneros, ¿verdad? Gente que no es fiel, que son traicioneros, ¿verdad? Que no saben mantener sus promesas, que no en su corazón no hay un pesar por que dicen, no, 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 sí, pastor, el domingo, yo le juro que el domingo sí voy a estar ahí en la iglesia, ¿verdad? Voy a servir como mujer, ¿verdad? El sábado, pastor, yo le juro, ¿verdad? Que voy a salir con el grupo de hermanos a evangelizar, ¿verdad? No, no, sí, yo le juro que voy a estar ahí, ¿verdad? Vamos a estar apoyando la obra, etcétera, ¿no? Entonces la gente que no ha nacido de nuevo, que son falsos conversos, tienden a ser infieles, traicioneros, no saben ser fieles, no saben mantener fidelidad, ¿verdad? Y lealtad.
También les agrada las vulgaridades. El falso converso, su conciencia no le acusa por los malos actos que comete, ¿verdad? Ni mucho menos procederá al arrepentimiento. No pueden tener dominio propio. Sus malos deseos, sus bajas pasiones los arrastran. Son tercos, son necios, son de los que los exhorta, les dicen, mira, esto está mal, etcétera, etcétera. Dicen, ajá, sí, 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 pero tú también estás mal. Ajá, sí, sí, el pastor dice, pero él también está equivocado, ¿verdad? En vez de tomar las cosas para sí y decir, no, pues sí, Dios tiene razón, la palabra de Dios tiene razón, ¿verdad? Y además me está cayendo el 20, no son pedradas, sino que es Dios que me está hablando, ¿verdad? También el falso converso no tiene mucha dificultad para discernir fácilmente la verdad de la mentira espiritual, ¿verdad? Cuando la gente no ha nacido nuevo porque le falta el Espíritu Santo, no sabe discernir una falsa doctrina de una verdadera doctrina, un engaño, ¿verdad? De la verdad, o sea, se les dificulta, por lo menos son fácilmente influenciables por gente, por falsos profetas, falsos maestros, por los demonios, ¿verdad? Los demonios los manipulan, los controlan fácilmente, es más, los pueden oprimir o hasta poseer, ¿verdad? Porque aún no han nacido nuevo, aún no han sido salvos, ¿verdad? Y aparte de eso, creen más fácilmente las falsas doctrinas que un verdadero converso. Un verdadero converso, por el discernimiento espiritual que te da el Espíritu Santo, dices, no, permíteme, aquí algo está mal, ¿verdad? Aquí algo está equivocado, ¿verdad? Y ahora sí que lo más común es que llevan una vida hipócrita, o sea, una doble vida. ¿Sí? Por lo tanto, amados amigos, amados hermanos, en base a estas dos, ¿cuál es la forma de ser de un verdadero converso? ¿Y cuál es la forma de ser y de vivir de un falso converso? Eso nos puede ayudar a medir, por ejemplo, cómo está la vida de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos, porque a veces pensamos que por ser nosotros cristianos, nuestros hijos por default, en automático, ya son cristianos, ya son salvos, ¿verdad? Los llevamos a la iglesia. En la escuela dominical les enseñan, ¿verdad? El grupo de jóvenes los enseña, el grupo de adolescentes, y decimos, no, es más, ya hasta se bautizó. Y resulta que aún no ha nacido nuevo, es un falso converso. En base a esto que estamos hablando, nosotros podemos medir la vida de la gente que nos rodea, nuestra propia vida, para decir, ah, caray, creo que aún no ha nacido nuevo, como dijo John Wesley. Lea usted un poquito, busque usted la biografía de John Wesley, cómo es que él llegó a darse cuenta de que a pesar de ser un clérigo ordenado de la Universidad de Oxford, que él impartía cátedra, ¿verdad? En una parroquia, en una iglesia allá en Inglaterra, él llegó a darse cuenta por sus actos, por sus miedos, sus temores, etcétera, etcétera, que aún no había nacido de nuevo. Esto es algo real, verdadero, no es algo que me estoy sacando de la manga para ser sensacionalista, ¿verdad? Para fastidiar a la gente. No, eso es algo que Dios ha permitido que en esta noche compartamos a través de este medio para la edificación de nuestros hermanos, amigos y amados amigos y hermanos. Y verdaderamente créanme que en lo profundo de nuestro corazón les amamos a todos nuestros amigos y hermanos en Cristo, tanto de esta red social como todos los hermanos que hay ahora sí que conocemos, los amamos por ser hijos de Dios también, por ser hermanos en Cristo, ¿verdad? Y deseamos de todo corazón que esta enseñanza sea de bendición y edificación, ¿verdad? Y como decía yo, amados amigos y hermanos, el tema de las falsas conversiones, de una falsa conversión, de un falso converso, es un tema álgido, ¿verdad? Crítico, pero es ácido a la vez, pero aunque sea un tema desagradable para mucha gente, porque es desagradable para mucha gente tener que contemplar la idea de que sus familiares o amigos más cercanos o su esposo, sus hijos, ¿verdad? Puedan ser falsos convertidos, porque dicen, no, pues es que van a la iglesia y nos congregamos todos los domingos y esto y el otro. ¿Cómo va a ser? O sea, el hermano, el pastor, está mal, o sea, está mal, o sea, a veces la gente se ofende, escuche, verdaderamente la gente se ofende y no le agradan este tipo de conversaciones, este tipo de enseñanzas, este tipo de reflexiones, pero es algo real y verdadero que ocurre en el cuerpo de Cristo.
Pero esto es algo que debemos de contemplar como una posibilidad verdadera en la vida de alguien que amamos, algún amigo, algún hermano cercano, algún correligionario, ¿verdad? O que incluso en nuestra vida personal, que nosotros podemos tener la idea de que a lo mejor nos evangelizaron y ya y nos invitaron a hacer la oración del pecador y ya entonces ya confesamos a Cristo, ya somos salvos, ya somos cristianos, ya somos hijos de Dios. Es más, ya me bauticé, pero pudiera ser que aún no he nacido de nuevo, aún no he sido salvo del poder del pecado, ni he recibido la vida eterna porque no he cumplido al pie de la letra con los tres requisitos esenciales de que el Evangelio nos presenta para poder acceder y recibir de parte de Cristo Jesús, el único y suficiente Salvador, el perdón de nuestros pecados, la salvación y la vida eterna. El no hacerlo, el no contemplarlo, ¿verdad? Es bastante peligroso este asunto, este tema de las falsas conversiones. Es bastante peligroso para nuestros más cercanos y aún para nosotros mismos, porque podríamos estar engañados y seguir en el peligro de la perdición eterna. ¿Sí? Es muy importante. Por ello es de suma importancia poner mucha atención para que así algunos de nuestros amigos, familiares o hermanos en la fe cercanos que estén en esa condición, nosotros con mucho amor, con mucha paciencia los podamos ayudar a salir de la condición espiritual, ¿verdad? De pecado todavía, su atadura para el pecado, en el pecado todavía, ¿verdad? ¿Cómo? Presentándoles un evangelio sano, un evangelio verdadero. Desafortunadamente en la actualidad hay algunos evangelios apócrifos, adulterados, que están malditos, ¿verdad? Como dicen Gálatas, dice, si algún ángel, aún un ángel bajara del cielo y predicar un evangelio diferente al que les presentamos, sea maldito. Y no solamente la persona, sino también maldito ese evangelio prostituido. Está el evangelio carismático neopentecostal de la prosperidad, ¿verdad? Yo declaro, yo decreto, y de que Dios te quiere bendecido, prosperado, sobreabundado y siempre sano. Ese es el evangelio de la prosperidad. Está el evangelio de los judíos mesiánicos, ¿verdad? Un evangelio legalista judaizante, ¿verdad? Que te enseñan que para que tú completes tu salvación y vida eterna, tienes que observar el sábado y judaizarte, ¿verdad? Circuncidarse los varones, usar tu kipá, tu talid, ¿verdad? Hablar en hebreo, empezar a aprender hebreo y dirigirse a Dios y a Jesús en hebreo, dirigirse a Jesús como Yeshua Hamashia, ¿verdad? Porque si no, no te va a pelar, no te va a entender. O sea, hay locuras así judaizantes, legalismo judaizante. Está el evangelio reformado de la predestinación y el calvinismo, ¿verdad? El cual te enseñan que si tú eres de los predestinados, tú ven a la iglesia, congrégate. Y si tú eres de los predestinados, ¿verdad? Entonces serás salvo, cambiarás, el Espíritu Santo te va a cambiar a ti, o sea, y tú no tienes que hacer nada, déjate llevar, ¿verdad? Y si eres salvo, entonces, si tú eres predestinado y elegido para salvación y vida eterna, entonces ya la hiciste, y si no, pues ya, que Dios te bendiga, perdiste el tiempo con venir a la iglesia, ¿verdad? Porque no eres predestinado. ¿Y quién es salvo entonces? Pues quién sabe, solamente Dios sabe quiénes son los predestinados, y eso no es cierto. Ya vimos que sí se puede saber quién es un verdadero converso, quién es salvo verdaderamente y quién no es salvo. Ya lo acabamos de ver hace rato, ¿verdad? Y está ahora el famoso evangelio inclusivo, ¿verdad? De la teología inclusiva. ¿Cuál es ese evangelio? De la teología inclusiva es el evangelio de los cristianos gays, ¿verdad? Cristianismo gay, cristianismo homosexual, que dicen ellos, ¿verdad? Que Jesús dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? No importa que seas homosexual, que seas gay, que seas lesbiana, que seas LGTB, ¿verdad? Simplemente con que tú ames a Dios, ames a Cristo, ames a Jesús y ames a tu prójimo, ¿verdad? Sea hombre, sea mujer, sea de chile, de dulce, lo que sea, ¿verdad? Simplemente con que crees en Jesús, lo confieses, lo aceptes, te congregues, aprendas Biblia. De ahí para allá no importa tu orientación sexual. Ese es el evangelio de la teología inclusiva o el evangelio inclusivo. Y hay algunos otros evangelios corrompidos y prostituidos que, dicho sea de paso, están malditos. Y todo lo que está maldito no produce vida, produce muerte, ¿verdad? Por eso es que debemos de tener mucho cuidado, amados hermanos. Si nosotros hemos crecido en un medio doctrinal, espiritual y doctrinal, influido, influenciado por un evangelio adulterado,
podría ser que no hemos nacido de nuevo, podría ser que solamente seamos unos buenos religiosos, ¿verdad? Unos buenos, eh, personas que tienen una religión, solamente una religión evangélica, pero no tenemos una verdadera relación con Cristo Jesús. No tenemos verdaderamente intimidad y profundidad con Dios, sino no hemos nacido de nuevo, sino solamente somos unos buenos religiosos. Eso es algo muy, muy importante que debemos de tener mucho cuidado, ¿verdad? Y bueno, debemos de considerarlo, debemos decirle al Señor, orar al Señor, Señor, muéstrame si mi papá, mi mamá, mi hermano, mi esposo, mis hijos que están yendo a la iglesia, es más, si yo mismo, Señor, a lo mejor aún no he nacido de nuevo, ¿verdad? Aún soy un falso converso, estoy engañado, ¿verdad? O muéstrame si yo ya he nacido de nuevo, si yo ya he cumplido con los pasos que nos muestra el Evangelio, la palabra de Dios para el Evangelio de Jesucristo, y téngalo por seguro que el Señor se lo va a mostrar si sí o si no, ¿verdad? Y a lo mejor se lo puede hasta mostrar a través de esta breve reflexión bíblica y usted puede decir, a ver, permíteme tantito, entonces vamos para atrás, ¿verdad? Porque yo no quiero estar engañado. Mire, en alguna ocasión hace mucho tiempo, yo tenía una preocupación y yo decía, Señor, ¿por qué es que hago lo que hago? ¿Por qué es que hago esto, verdad? Y bueno, Dios me mostró varias cosas, y no precisamente que no al principio al inicio de mi vida cristiana no haya yo sido un salvo, un converso verdadero, porque yo seguí los pasos esenciales que era una fe verdadera, profunda en Cristo Jesús, confianza profunda, fidelidad, deseo de rendirme totalmente a Él, un arrepentimiento profundo, profundo verdaderamente e intenso de mis pecados, ¿verdad? Confesión de mis pecados, confesé mis pecados a Dios, a mi esposa, a la gente que le había yo ofendido, ¿verdad? Y un profundo deseo por rendirme totalmente a Cristo Jesús. Entonces Dios me mostró que sí. El problema fue que nosotros por de malas caímos a una congregación de corte carismático neopentecostal donde se manejaba la teología de la prosperidad y la metafísica cristianizada, ¿verdad? Y eso fue lo que nos provocó muchos problemas espirituales, ¿verdad? Familiares, etcétera, etcétera. Lo único que el Señor me mostró es que tenía yo que apartarme, yo en lo personal, apartarme de toda esa cizaña espiritual que fue sembrada en mi vida, ¿verdad? Y algunas malas mañas. Y entonces volvimos al camino angosto y continuamos, ¿verdad? Pero yo he conocido gente, ¿verdad? Que se ha hecho la pregunta y dice, Señor, verdaderamente ya soy salvo, verdaderamente soy un converso verdadero. Y el Señor les ha mostrado si ya eres salvo, eres un verdadero convertido o no, aún no has nacido de nuevo, aún no has hecho esto, te falta hacer esto, ¿verdad? Cuando hagas esto, que generalmente casi siempre es un verdadero y profundo arrepentimiento de pecado. ¿Qué pecado? Cualquier clase de pecado. Entonces el Señor viene, te salva del pecado, te restaura, te da la vida eterna y te hace nacer de nuevo. Que Dios me los bendiga mucho, amados amigos y hermanos, en esta noche. Espero que esta reflexión, esta enseñanza, este tema de esta noche nos bendiga, nos edifique a todos, ¿verdad? Y sobre todo que nos haga reflexionar, porque precisamente esto es una reflexión bíblica, nos haga reflexionar con respecto a la vida de los seres amados que nos rodean, que tenemos la esperanza en el Señor, que también vayan con nosotros al cielo, ¿verdad? O bien en nuestra vida personal, con todo respeto lo digo, no quiero ofenderle, no quiero faltarle al respeto, pero podría en la vida de alguien que esté oyendo y estará oyendo y viendo esta reflexión bíblica, podría ser la remota quizás posibilidad, pero no es falsa, es una verdadera posibilidad de que a lo mejor aún no ha nacido de nuevo y es un falso converso. Y si fuera así, nos aferramos neciamente a decir, no, pues es que yo ya hice la oración del pecador, yo ya me bauticé, yo ya recibí los discipulados bíblicos, yo ya me congrego, ya sirvo, ¿verdad? En la iglesia, pues yo ya soy cristiano, yo ya soy salvo y soy convertido. Podría ser que no. Y lo más triste y peligroso es que al morir en esa condición espiritual y en ese engaño, entonces al venir la resurrección de los muertos podría ser que no entrara esta tal persona al reino de los cielos, sino que fuera la perdición eterna. Porque escúcheme, una persona que no nace de nuevo y que continúa en una condición espiritual de pecado todavía, sin nuevo nacimiento y vida eterna, no podrá entrar al reino de los cielos, porque en el reino de los cielos nada inmundo
Dice la palabra de Dios en Apocalipsis que nada inmundo podrá entrar en la Nueva Jerusalén. Que Dios me los bendiga mucho, que tengan una excelente y bendecida noche, ¿verdad? Un saludo para todos, para ustedes. Un saludo a sus familias, ¿verdad? Que el Señor les bendiga, les guarde, les siga fortaleciendo, animando, ayudando a prosperar espiritualmente en su jornada espiritual, en sus vidas, ¿verdad? Si el Señor lo permite y nos presta vida, si el Señor lo permite y nos da vida, ¿verdad? Nos vemos el próximo domingo para la enseñanza bíblica dominical. Bendiciones y excelente noche para todos.